Buenas noches, mi nombre es Regina Quijada de Rondán. Yo soy de aquí de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Yo me congrego en la iglesia Jacinto López, Colonia Jacinto López, Templo Betel. Con mucho gusto yo quiero compartir mi testimonio, que es de mucha bendición, ha sido de mucha bendición para mi vida. Y siendo ahorita las 7:20 de la noche, comparto este testimonio con ustedes. Yo vine batallando con mi salud, empecé con problemas de mi salud desde el mes de febrero del 2015. Empecé con problemas en mi cuerpo. Yo acudí al médico, empecé a tener una crisis terrible en mi cuerpo, donde yo no tenía movimiento en mi cabeza, en mis brazos. Empecé a tener dificultad para acostarme, para levantarme. Empecé a tener problemas muy serios en cuanto a mi salud. Y cuando yo voy a atenderme, me mandan a hacer unos estudios de una radiografía en mi columna. Y cuando yo voy y me tomo esta radiografía, voy y se la llevo al médico otro día de mi cita, y el médico ve la radiografía y se queda ahí el médico un poco preocupado, porque ve que los resultados no eran muy buenos. Salí bastante mal de la columna, salí con osteoporosis, y para eso el médico me mandó a hacer otros estudios, unas otras radiografías, y yo iba a acudir dentro de un mes a la otra cita. Entonces yo me tomé las radiografías, fui a la cita siguiente, fui con el ortopedista, el que me estaba tratando. Y cuando él ve las radiografías, él se impresionó mucho porque salieron unos resultados en la radiografía que no tenían nada que ver con la columna. Era otro problema el que había salido ahí en las radiografías. En ese momento el médico se contacta con un especialista del Hospital General y me manda para allá. Me dice: señora, váyase con este médico, un oncólogo, a que le hagan unos estudios, porque estos resultados de estas radiografías no tienen nada que ver con la columna. Y yo voy otro día al Hospital General, voy directamente con este médico, el médico Javier, no recuerdo bien su apellido. Inmediatamente ahí empezaron a hacerme unos estudios, una tomografía. Y cuando a mí me toman la radiografía, yo para eso, yo estaba ya bastante mal, porque mi situación era bastante crítica, mi salud. Entonces me toma la tomografía el médico, estaban ahí en la sala de espera, estaba mi esposo y estaban los pastores de la iglesia donde yo me congrego. Y cuando me entregan, cuando me toman la radiografía, entonces el médico sale y me llama a la sala, me llama a una oficina, pero me habla a mí sola. Y yo nunca me imaginé de tal sorpresa, ¿no?, que el médico me iba a dar. Cuando yo entro ahí a la oficina, el médico llama a otros 2 médicos, y ya me dice: señora, necesitamos hablar con usted, porque el problema que nosotros encontramos en su estudio es bastante grave. Está usted, me dijo, señora, está usted bastante mal, me dijo, pero bastante mal, me decía el médico. Y yo me quedé seria, no dije nada. Me dice: parece ser que tiene algunos tumores, me dice, en varias partes de su cuerpo, me dice, en los ovarios, y tiene en sus costillas, y tiene en sus pulmones,
Y empezó el médico a darme varias malas noticias. Entonces me dice, es necesario, dice, que hable con su familia, dígale a su familia que junten dinero, dice, porque necesitamos hacerle otros estudios, pero son muy costosos y necesitamos saber bien a fondo, dice, qué es lo que más le vamos a encontrar. Y yo le dije, está bien, doctor, le dije. Entonces me dijo, pues entonces le doy esa información, me dice. Y le digo, ¿es todo? Sí, me dice, la esperamos aquí para hacerles un nuevo estudio. Y yo salgo, pero salgo un poco preocupada cuando yo escucho esta noticia, pero yo siempre confiando en Dios, no escuchando tanto la voz del médico, sino yo me empezaron a a recordar yo citas de la Biblia donde el Señor tiene muchas promesas para nosotros en su palabra. Y yo empecé a aferrarme en algunas promesas. Empecé yo a recordar en la palabra, en el libro de Isaías 53:4, donde el Señor habla cuando el Señor fue inmolado y cuando dice su palabra que Él pagó todas las enfermedades en la cruz del Calvario, porque Él pagó un precio por nosotros y por todas nuestras enfermedades, dice su palabra. Y yo me aferré a esa promesa y yo decía, Señor, lo que yo tenga, tú vas a obrar en mí y tú vas a hacer algo en mí, Señor. Yo sé que tú estás conmigo y me vas a ayudar. Cuando yo salgo con ese pensamiento, donde Dios empieza a recordarme sus promesas, salgo a la sala y estaban esperando la noticia, mi esposo y mis hermanos pastores. Y me dice mi esposo, ¿qué te dijeron? Me dice, pues me dijeron que estaba bastante mal, le digo, que estaba bastante mal, que tengo tumores cancerosos. Y nos salimos de ahí de la sala y me dice mi esposo, todo va a estar bien, no te preocupes, porque mi esposo también él es cristiano, él conoce de la palabra y sabe el poder de Dios, porque él ha experimentado también el poder de Dios. Y salimos del hospital, y otro día ya me vine a mi casa, seguimos orando y pidiéndole ayuda a Dios. Entonces el Señor empieza a hablarme a mí en una cita bíblica donde habla en Segunda de Reyes 4:8 de una mujer sunamita, una mujer de mucha fe, y empecé yo a leer ahí la historia de esta mujer, donde esta mujer, ella era una mujer que confiaba mucho en Dios, que ella era una mujer pero de mucha fe, una mujer muy ejemplar, donde ella tuvo algunas experiencias, ahí habla la palabra. Y yo empecé a decir, Señor, si tú, Señor, me vas a llevar a otro nivel de fe, yo quiero ser como esta mujer, Señor. Y yo, en mi sufrimiento, en mi dolor, porque yo, personas que me escuchan, quiero decirles que no solo mi cuerpo estaba inútil para valerme por mí mismo, sino que yo tenía dolores que no se me quitaban ni de día ni de noche. Yo duré bastante tiempo con medicamentos fuertes y no calmaban el dolor. Me inyectaban, hubo ocasiones que tuvieron que inyectarme morfina para poder yo aguantar esos dolores, y era demasiado doloroso como estaba ahí la situación, eran los dolores terribles, pero yo no dejaba de confiar en Dios. Yo no decaía, no me deprimía, no me angustiaba, yo seguía clamando a Dios, porque yo tenía la esperanza que Dios me iba a sacar, como dicen, a la otra punta, que Dios me iba a ayudar. Para eso yo acudo otra vez al hospital, me hacen otro estudio, ahí donde ya ahí me tomaron un estudio que es en mi estómago y en la pelvis. Y a los 3 días que me tomaron ese estudio, los médicos ya me entregan el resultado.
Yo aquí tengo resultados de donde ellos descubrieron por medio de ese estudio de los tumores que me salían en el estudio. Me salieron 2 tumores cancerosos, me salen 2 tumores ahí grandes. Si pueden ver aquí la foto donde están los tumores, esos son los tumores que yo tenía en la pelvis, eran cancerosos. Cuando yo veo el resultado, voy y se lo llevo al médico especialista donde me habían mandado. Este médico es el oncólogo Solórzano, es el oncólogo del Hospital de la Mujer. En ese Hospital de la Mujer de aquí de Hermosillo, Sonora, me mandaron ahí con ese especialista. Cuando el especialista, yo le enseño todos mis estudios, el especialista luego me dijo ahí, me dijo: señora, usted está bastante mal, tiene 2 tumores y tiene un tumor, me dijo, bastante grande, y ese tumor, me dijo, es canceroso, por lo tanto, me dijo, le abarca, me dijo, todo lo que es hacia atrás del costado, todo lo que es este lado. Yo tenía cáncer, todo estaba invadido de cáncer. Y me dice: señora, yo no le doy esperanza de operarla, porque está bastante avanzado, me dijo. Lo único que yo puedo hacer, me dijo, es tomarle una parte de ahí y mejorar un poco su salud, pero no podemos, me dijo, extraerle ese tumor que tiene bastante mal, me dijo. Y me dijo: pero vamos a tomar esa parte para examinarla y ver de qué tipo de cáncer es, o si podemos extraerle. Pero no le doy esperanzas, no le doy esperanzas, me dijo el médico. Y ya, bueno, de que me puso cita para otro día, y yo saliendo de la clínica todavía, yo le dije: señor, pero tú eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza, Señor. Y yo sé que tú, Señor, le dije, vas a hacer algo en esto, Señor. Cuando yo voy otra vez al Hospital de la Mujer, voy otra vez con el mismo médico que el especialista en oncología, y son los que tratan estos asuntos. Entonces yo voy ahí y me ve otra vez el médico y me dice: señora, estuve viendo sus papeles porque les habían sacado copias, los estuvieron examinando, y me dice: señora, usted se tiene que quedar hoy, me dice, la tenemos que internar, no podemos darle más tiempo, porque si en 2 semanas, me dijo, no la operamos, usted ya no va a poder levantarse de su cama. Está bien, doctor, le dije, yo estoy en sus manos, le dije, aquí estoy, yo me quedo. La vamos a dejar y la vamos a internar, le vamos a hacer varios estudios y luego la vamos a operar, dice. Yo, créanme que para mí en esa ocasión entró mi nuera conmigo. Entró mi nuera, una de mis nueras, se llama Vera Valdivia. Ella empezó con sus ojos llorosos por la noticia. Y yo le dije: no temas, le dije, el Señor está conmigo. Y ella se salió, ya me llevaron allá a la sala, me llevaron al cuarto donde me iban a internar, y de ahí empezaron a hacerme varios estudios, y el doctor seguía, el especialista seguía diciéndome: señora, no le damos esperanza. Y yo le decía: ¿usted me va a operar? Sí, señora, yo la voy a operar, vamos a ver qué podemos hacer. Y me tuvo ahí 1 día y medio. El siguiente día, que fue día sábado, me dijo: señora, usted, me dijo, como es fin de semana, no operamos en fin de semana, usted se puede ir a descansar a su casa y venir el martes, dice, y ya venir para la cirugía. Entonces para entonces yo ya no sentía fuerzas, me sentía bien cansada. Me vine aquí a mi casa. Cuando yo llego aquí a mi casa, yo sentí que me moría ya, porque era ya mucho de gravedad lo que yo tenía. Yo no podía mover ni mis brazos, no podía comer por mí sola.
me tenían que bañar, me tenían que cambiar, mi esposo me tenía que dar de comer, porque no podía agarrar yo la cuchara, ni tan solo la cuchara, porque tenía los tumores bastante muy grande y me estaban obstruyendo todo lo que es mis nervios de acá del pecho, me estaban obstruyendo, y esto estaba impidiendo que yo hiciera movimientos. Y era una situación crítica donde yo no podía estar ni siquiera acostada, una situación bastante mal. Pero aún ahí sabía que Dios estaba conmigo. Cuando yo regreso el sábado, yo otro día me entero que hay una campaña en mi iglesia, una campaña evangelística, donde mi hermano Javier Casillas es el que iba a estar predicando la campaña. Y yo estaba en muy malas condiciones, no podía ni estar sentada. Entonces yo le digo, Señor, le digo, hay campaña este día, Señor. Yo quiero estar ahí, Señor. Dame fuerzas, porque yo quiero ir a la campaña. Y le dije a mi esposo, le dije, llévame a la iglesia, le dije. Cuando yo llego allá a la iglesia, gracias a Dios el Señor me dio fuerzas, me dio fortaleza para yo poder estar allí. Y mi hermano estaba predicando. Cuando mi hermano hacía el llamado, para las personas que sufrían alguna enfermedad, él me llamó. Primero antes de que mi hermano me llamara, yo había dado testimonio. Yo ya estaba declarando la sanidad de mi cuerpo. Y cuando termina mi hermano de predicar, hace el llamado, y mi hermano y su esposa empezaron a orar por mí. Y cuál fue mi sorpresa, que cuando mi hermana estaba orando por mí, ella puso sus manos en mi estómago. Y fue algo glorioso. Empecé yo a sentir como si mi estómago se moviera como gelatina, mi vientre sentía movimientos. Y yo dije, pues, ¿qué estará pasando, Señor? Y yo sabía que Dios estaba haciendo algo en esos momentos, que ellos estaban orando por mí. Eso fue el día domingo en el culto. Yo, para eso, el día lunes, yo fui al hospital, me citaron para llenar unos papeles y fui. Al siguiente día, martes, como habían dicho los médicos que me iban a internar para hacer la cirugía, me internaron. Estuve todo un día internada, empezaron a prepararme. Y yo para eso tuve mucha visita ese día. Fue casi toda la iglesia a visitarme. Fue mis familiares. Había familiares ahí míos que en su mente, muchos de ellos pensaban que yo no iba a regresar, que yo iba a morir. Pensaban que en la operación yo iba a morir. ¿Por qué? Porque a mí médicamente no se me daba ninguna esperanza. Y para eso entró uno de mis hermanos, mi hermano no se congregaba, él no conocía de la palabra. Y cuando él entra llorando y no pudo decirme palabras, solamente me saludó. Y yo le digo, hermano, llega y se sienta a un lado de mí. Y le digo, mi hermano Álvaro, le digo, hermano, ¿por qué lloras? Yo no me voy a morir, le dije. Sabes que tú, le dije, vas a ser testigo, le dije, del poder de Dios en mí, le dije. No llores, porque tu hermana, le dije, va a salir muy bien, le dije, y va a estar bien. Y tú me vas a ver bien. Y le dije, y tú, le dije, ya es el tiempo, le dije, de que busques a Dios. Porque sin Dios, le dije, no somos nada. Y sin Dios nada podemos hacer. Es necesario que Dios esté en tu vida. Y empecé a hablarle, a compartirle a mi hermano ahí, de la palabra. Y mi hermano empezó a llorar y me dice, hermana, tienes mucha razón, me dice. Y para eso ya se llegó la hora de que saliera mi hermano, se fue. Y yo seguí recibiendo visitas.
pero yo estaba tranquila, yo estaba muy tranquila, estaban impresionada mi familia conmigo, porque yo era una mujer muy temerosa, yo tenía mucho miedo a los médicos, a las operaciones. Cuando tengo esta experiencia, Dios es el que hace la obra en mí. Empezó Dios a hacer algo muy especial en mi corazón, donde yo confiaba y estaba segura de que Dios estaba conmigo, porque así lo dice su palabra. Dice que Él está con nosotros, dice, yo estaré contigo, dice el Señor, hasta el fin, dice. Siempre, siempre el Señor está con nosotros. Yo me aferraba siempre de sus promesas. Y otro día, como a las 2 de la tarde, ya empezaron los doctores a hacer movimiento. Otro día, miércoles 15 de junio, empezaron a hacer movimientos para operarme. Entonces, para esto ya en lo que me prepararon, me metieron a la operación como a las 8:30 de la noche, me metieron a quirófano. Que ya me operaron, cuando yo regreso a recuperación, ahí me pusieron, donde está quirófanos un lado, me pusieron en recuperación. Entonces, para eso le llamaron a mi esposo y a mi hijo el mayor. Mi esposo se llama Arturo Rondán y mi hijo Jesús Francisco Rondán, el hijo mayor de 25 años. Les hablaron a los dos, el especialista que me operó, el doctor Solórzano, y le dice a mi esposo, Señor, le dice, lo que ha pasado con su esposa es impresionante. Mire, Señor, le dice, su esposa, le dijo, tenía 2 tumores bastante mal, le dice, cancerosos. Los tumores, le dijo, son blandos, le dice el médico, y son blandos, por lo tanto, dice, si un tumor está canceroso y se opera, dice, pues el cáncer se desparrama por todo el cuerpo, no lo podemos operar. Pero Señor, le dijo, cuando nosotros operamos a su esposa, inclusive le dijo, le tomamos fotos en su estómago abierto, y le enseñó las fotos donde me tenían con el estómago abierto, donde ahí se veían mis intestinos. Le mire, Señor, le dijo, y la sorpresa que nos llevamos, mire, su esposa, le dijo, tenía los tumores duros y secos, le dijo, y pudimos, le dijo, sacarle todo. Algo, le dijo, que es anormal, que nosotros nunca habíamos visto. Yo como médico, le dijo a mi esposo, no había visto ni había tenido esa experiencia, le dijo, no habíamos visto un caso así, le dijo, donde los tumores estaban secos y duros. Por eso es que a su esposa, le dijo, le pudimos operar y le pudimos sacar todo, pero cuando nosotros le buscamos, dice, los ovarios, no encontramos sus ovarios. Y yo nunca me había operado mis ovarios, el especialista no me los halló. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor obró de una manera muy especial. Me decían, es que encapsuló, dice, se encapsuló todo. Bueno, y si se encapsuló, le dije yo, es que el Señor, Dios, hizo esa obra. ¿Para qué? Para que pudieran los doctores sacarme todo y no quedarme tal cáncer, tumor canceroso ahí adentro, como ellos pensaban. Ellos pensaban dejarme ese tumor canceroso dentro porque no iban a poder hacer nada. Pero Dios hizo un milagro sobrenatural en mi cuerpo, porque Dios secó esos tumores, los puso duros. Y aquí están las pruebas, donde salen ahí los tumores, donde están de una manera que el mismo médico se impresionó. ¿Por qué? Porque los tumores no son así. Aquí está la foto a color, cómo estaban los tumores, estaban duros y secos estos tumores. Y fue algo impresionante. Cuando yo recibo la noticia de esto, no cabía agradecimiento en mi corazón por lo que Dios había hecho. Dios me volvió a la vida. Donde el médico a mí no me daba esperanza, Dios me dio la esperanza.
y Él me volvió a la vida. Yo le decía, Señor, gracias porque me volviste a la vida. ¿Cuál fue la sorpresa? De que cuando los médicos hablaron con mis familiares se sorprendieron muchísimo. Estaban contentos, estaban impresionados, viendo que Dios realmente Dios es real. Mi hermano, el que entró llorando a visitarme ese día, ahorita él está buscando de Dios. Él se está congregando porque él se dio cuenta que el Dios que nosotros tenemos es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que dice la palabra que murió y resucitó al tercer día. Ese Dios todavía está vigente, todavía sigue haciendo milagros. Si ustedes pueden ver qué impresionante el milagro que hizo Dios, pero no todo quedó ahí, no todo termina ahí. Para mi mayor sorpresa, cuando a mí me dan de alta, a los segundos días que me dieron de alta, me dice el médico, señora, me dice, le quedaron 3.000 de células cancerosas, me dice, va a tener que ir a oncología para que ahí le den quimioterapias, porque él siempre le quedó alto, algo que le quedó ahí en sus intestinos y tienen que ser extraídos, tienen que ser quemados y tiene que acudir a esa clínica. Bueno, yo, personas que me escuchan, yo no acudí en esa fecha del mes de junio. Yo acudí hasta el mes de octubre a ese hospital de oncología. Cuando yo acudo a ese hospital, ya me hacen todo el papeleo ahí, ven mis resultados, me mandan a hacer laboratorios. Cuando yo tengo mi primer laboratorio de la clínica de oncología de aquí de Hermosillo, me mandan a hacer ese laboratorio. Yo lo llevo después al médico, lo llevé el 20 de noviembre, llevé el resultado. Entonces el doctor, cuando yo le entrego el resultado, me dice el doctor, señora, pues aquí todo está bien, usted está muy bien, me dice, de todo. Y aquí me dice, usted de 3.000 que tenía de células cancerosas hasta esta fecha, usted debería de haber subido bastante, dice, por cuanto no ha recibido tratamiento. Pero aquí me está diciendo que usted bajó a 112, de 3.000 yo bajé a 112 de células cancerosas. ¿Y quién lo hizo? El Señor. El médico estaba impresionado y le dije, sí, le dije, pero hay un Dios, oiga, que todo lo puede, le dije al médico. Porque me dijo, señora, es que bajó mucho, me dijo. Y yo más me gozaba y más agradecía a Dios porque todavía Dios se seguía manifestando en mí. Después me mandan a hacer otros laboratorios para el siguiente mes, que fue ahora en diciembre. Y me llevó otra sorpresa. Me pusieron la cita para el 11 de diciembre. El 9 de diciembre yo me hago laboratorios. También aquí tengo aquí los comprobantes donde a mí me hacen laboratorio en este análisis. En este análisis, ¿cuál es mi sorpresa? Que de aquí me baja a 104. Me baja a 104. Yo recibo mi primer quimio el 20 de noviembre y me bajó a 104. Y me dice el médico, me dice, señora, me dice, está usted pero muy bien y está bajando mucho, me dice, porque usted nada más lleva una quimio, le vamos a dar 6 quimios. Y yo le digo, Señor, le digo a mi Dios, Señor, si por alguna razón, solamente tú lo sabes, me has mandado a este lugar, adelante. Para mi sorpresa, personas que me escuchan, yo no me quedo callada. Yo, para la cita que yo tengo el día 11, yo compartí este testimonio con algunos pacientes de esa clínica y en la sala de espera. No me podía quedar callada porque yo quiero que la gente se entere que Dios es la esperanza. Cuando los médicos dicen que no hay esperanza para alguna enfermedad, por más difícil que sea, hay una esperanza, porque a mí el libro de Jeremías me habla el Señor, en Jeremías 32, 27, donde dice Él que no hay nada imposible para Él,
Para Dios todo lo es posible. Yo doy el testimonio en ese lugar y le digo, Señor, si tú quieres que yo siga hablando, adelante. Y otra vez se vuelve a sorprender el médico ahí en la clínica de oncología cuando ve este resultado. Y me dice, señora, va usted muy bien, me dice. Y estoy ahorita casi, lo puedo decir, el 100% de mi salud bien. Ya puedo hacer cosas que no podía hacer. Puedo moverme por mí misma, ya puedo, yo sola me puedo bañar, me puedo vestir, puedo hacer movimientos. Yo no podía comer, ya lo puedo hacer. No podía lavar trastes, no podía limpiar ni tan solo la mesa. Todas estas actividades yo ya las puedo hacer para la gloria de su nombre, porque no ha sido el tratamiento, ha sido Dios el que me ha estado restaurando, porque yo nada más he recibido 2 tratamientos y en ese lapso es muchísimo lo que yo he bajado de células cancerosas, y ahorita puedo decirle que no tengo nada, porque Dios, cuando nosotros le creemos el 100% a Dios, Dios obra en el corazón de nosotros. Él hace la obra cuando nosotros confiamos en Él. Y personas que me escuchan, yo les comparto esto con mucho gusto, este testimonio, de que sea de mucha bendición. Si usted, persona que me escucha, piensa que no hay ninguna esperanza, piensa que su vida queda hasta ahí, que todo está perdido, no está perdido. Dios es la esperanza, Él tiene la esperanza, Él tiene la solución, pero nosotros tenemos que creerle, tenemos que creer en ese Dios maravilloso, porque dice su palabra que tan solamente cree, dice el Señor en su palabra. Y pues este ha sido mi testimonio. Le doy muchas gracias a Dios por ello. Espero que sea de bendición para las personas que me escuchan. El Señor sigue haciendo todavía el milagro en mi salud. Para todos ustedes, pues muchas gracias por escucharme, por permitirme este momento. Les repito, mi nombre es Regina Quijada de Rondán, tengo 50 años y aquí vivo en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Me congrego en la iglesia Templo Betel de la colonia Jacinto López. Mis pastores, Esaú Calvo y mi hermana Patricia de Calvo. Amén. Y mil bendiciones para ustedes. Dios me los bendiga mucho. Buenas